Unidos en la obra de Dios. Así hemos titulado el sermón de esta mañana de domingo 13 de junio de 2021. Unidos en la obra de Dios. Busquemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 12 y también vamos a leer en el capítulo 2 hasta el 4. Dice la Escritura: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: Señor, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa. Sabemos que ella es eficaz. Sabemos que ella, Padre amado, habla a tu pueblo y es más segura que ninguna otra palabra, que por ningún otro lugar, Padre, los hombres han percibido como de ti. Oh Dios Santo, te rogamos tu bendición para que al predicar tu palabra, ella llegue con poder del Espíritu a nuestras vidas y transforme todo pensamiento nuestro y lo lleve cautivo a la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Unidos en la obra de Dios. Hermano, la unidad de los cristianos es vital en el servicio a nuestro Dios en la iglesia. No se trata solo de estar pegados, de estar juntos en un lugar físicamente. Se habla de una unidad en espíritu, una unidad de la iglesia en misión, en función, en que busca estar amándose unos a otros. Y eso no quiere decir unidad de criterio, de pensamiento, sino unidad a pesar de los criterios, a pesar de las diferencias de pensamiento. No se trata de que la iglesia, los hermanos digan, bueno, nos reunimos juntos, sino que nos amamos juntos, nos queremos juntos y estamos en armonías
unánimes en el Señor. Los cristianos unidos rinden y sirven mucho mejor al Señor, más que si estuvieran luchando individualmente. Los cristianos unidos están así no solo porque en la unión está la fuerza, como dice el refrán por ahí, sino porque el Señor nos enseñó que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Porque hay diversidad de dones, dice la Biblia, diversidad de ministerios, y nos necesitamos los unos a los otros. Porque yo no tengo el mismo ministerio que tú, ni el mismo don, pero todo contribuye a la unidad necesaria del cuerpo, a la edificación de la iglesia, y todos somos necesarios en la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Además, cuando estamos unidos, nosotros mismos, nuestros propios dones, rendimos más, porque los dones no fueron dados para mi edificación, para adornar mi vida o para hacerme importante, sino para servir a la iglesia. Los dones fueron dados para edificación de otros. Así que necesitamos unidad, un sentido de aceptación que necesitamos nosotros para incluso rendir más y que elevará nuestra vida a una madurez emocional, espiritual, cristiana, de trabajo, que nos hará mejores en todo. La empatía entre los cristianos, la identificación de unos con otros y el amor que nos vincula a unos con otros elevará nuestra seguridad, nuestra confianza para servir al Señor y nos dará ese sentido de aceptación que creará en nosotros una mayor dignidad, un mayor sentido de idoneidad para servir a Dios. Nosotros vamos a tener ese sentimiento de suficiencia y valentía que nos hace sentir que sí podemos, que sí se puede y que podemos lograrlo. En Cuba estamos viviendo un momento tremendo ahora, por esta avalancha social que viene hacia nosotros con la identidad de género. Los cristianos en este tiempo tenemos que unirnos. Y cuando hablo de unidad no solamente hablo de la unidad de la iglesia local, sino como cuerpo, con otras iglesias, con la asociación de la convención, las iglesias unidas en un mismo sentir, para declarar, para luchar, para enfrentar, para con dignidad y con mansedumbre, con amor, enfrentar lo que viene. Pero también incluso interdenominacional, porque a esta hora nosotros estamos unidos en Cristo con un mismo propósito, con un mismo propósito. La obra de Dios es el trabajo de un cuerpo unido bajo su dirección. Y hay diferentes frentes. Hay frentes en los cuales la iglesia local solo lo enfrenta, a veces una familia solo lo enfrenta, a veces es necesario unirse varias iglesias, a veces es necesario cientos de iglesias, a veces es necesario 1 millón de cristianos que hay en Cuba para enfrentarlo. Hermanos, la obra de Dios, repito, es el trabajo de un cuerpo unido bajo su dirección. La obra de Cristo fue encomendada a la iglesia como cuerpo, no a individuos solitarios por ahí. Cuando Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, lo mandó a la iglesia, al cuerpo. Y en la iglesia hay evangelistas que van, y hay ofrendadores que ofrendan, y hay gente de oración que ora, y hay gente que sirve, y hay gente que alimenta, y todos formamos un cuerpo que evangeliza, que gana. Cuando dijo, bautícenlo, no fue una orden dada a una persona. Por eso nosotros los bautistas creemos que cuando una persona se va a bautizar, yo como pastor no puedo andar por ahí o la gente buscando a quién bautizar cada miembro, sino que la iglesia como cuerpo gana, alcanza, disipula y bautiza. Y para eso nombra a una persona para que se meta en el bautisterio, puede ser el pastor o otra persona ordenada para ese efecto. Pero es la iglesia la que tuvo la que fue encomendada a esta obra, la que recibió la gran comisión. Repito, la obra de Dios es el trabajo de un cuerpo unido bajo su dirección. Y vamos a ver algunas maneras en que esto se ve en la Biblia. Unidad es algo necesario. Primero es, unidos nos preparamos para la misión. Segundo, unidos elegimos nuevos obreros. Y tercero, unidos emprendemos la obra más grande de la historia, hermano. Unidos nos preparamos para la misión. Encontramos aquí en los versículos del 12 al 15 del capítulo 1, que cuando los apóstoles, después de que Jesús fue recibido arriba en gloria, vinieron a Jerusalén, volviendo, dice, del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto. Allí estaban
desde el día de la última cena, reuniéndose. En aquel día estaban allí Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, los apóstoles, los 11 que quedaron. Todos, dice la Biblia en el versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Las mujeres aquí son esas mujeres que seguían a Jesús, que estuvieron en la tumba, usted sabe, ¿no? Y demás. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, ahora aquí voy a detenerme. El Señor se les presentó resucitado y ellos vivieron con Él por 40 días. Se les presentó en distintas ocasiones durante esos 40 días. Ascendió al cielo y les dijo que permanecieran juntos en Jerusalén y que esperaran allí recibir el Espíritu Santo. Ahora, ellos se reunieron en aquel aposento alto, eran como 120, no dice que fueran una cifra cerrada, un aproximado. Estaban los apóstoles, estaba la madre del Señor, estaban los hermanos del Señor Jesús, los hijos de María, ahí estaba Santiago, allí estaban. Estaban también las mujeres, habían como 120, habían algunos como Matías y José, que después fueron los dos últimos elegidos para sucesor de Judas, que habían estado incluso desde el bautismo de Juan todo el tiempo, habían sido testigos de la resurrección. Recuerden que fueron más de 500 personas las que fueron testigos de la resurrección del Señor. Allí estaban, dice la Biblia, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes. El diccionario de la Real Academia Española dice de unánimes, dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Tienen un mismo parecer sobre un asunto, un mismo dictamen, una misma voluntad de cómo hacer las cosas, un mismo sentimiento. Esa es la unanimidad. Cuando estamos unánimes sobre un punto de vista, no sobre todos los puntos de vista, no hay unanimidad de criterio en todo, entre los cristianos, ni entre ninguna persona, ni en la familia, ni con los hijos. Tenemos diversidad, y la diversidad es algo que Dios ha creado. Desde la creación nos hizo diferentes a cada uno de nosotros, diferentes e importantes cada uno, pero podemos ser unánimes cuando hace falta enfocarse en un mismo parecer, en un mismo dictamen, en una misma voluntad, en algo que queremos lograr, en un mismo sentimiento. Y aquí estaban los apóstoles, tenían una misión. Ellos eran diferentes, usted lo sabe. Si lee la Biblia en los libros de los evangelios, se va a encontrar que entre ellos mismos no siempre tuvieron unidad de criterios y pensamientos. Eran distintos, incluso de distintos estratos sociales. Ellos eran distintos, pero había una misión. Ellos debían esperar por la unción del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo y predicar el Evangelio. Y en eso estaban unánimes, en eso estaban unidos, en su misión. Allí estaban, se estaban preparando entonces para una misión que llevaba la necesidad de unidad. Allí estaban, dice, orando. Perseveraban unánimes en oración. La oración, hermano, es algo en lo que podemos ser unánimes. Las iglesias en Cuba están orando a Dios para que Cuba no caiga en el descrédito moral que destruye a la nación. Orando por sus hijos. Estamos orando y la iglesia tiene que estar unida en oración en este tiempo. Y ruego. Y aquí la Biblia hace una diferencia porque realmente rogar es orar. Pero el ruego es una oración intensa en la que implica sentimientos de dolor, de tristeza, en la que uno se postra y ruega con llanto, con lágrimas, pide auxilio al Señor. Pide auxilio al Señor. Ellos sabían que tenían una misión, debían emprenderla unidos, y unidos empezaron a buscar a Dios. Unidos empezaron a buscar a Dios. Mis queridos hermanos, esa misión que ellos tenían por delante, usted lo sabe y yo lo sé, era más grande de lo que ellos mismos pensaban. Era la misión más importante de la historia de la humanidad. Y sin unidad sería imposible que ellos pudieran hacerla. Hoy la iglesia en Cuba, en el mundo, necesita unidad. Unidad en estos tiempos finales. Unidad para enfrentar victoriosos la misión más grande que se nos ha encomendado. Unidad, hermano.
Y nosotros como iglesia local necesitamos unidad, hermano. Unidad cuando estamos enfocados en una misión. Cuando hay algo que ahora es el propósito, cuando todos estamos de acuerdo en que lo más importante es lograr esto o esto o esto. Aquí estamos haciendo una construcción, estamos unánimes en salir de esta construcción que tenemos por delante, en las mejoras de nuestro templo. Tenemos que estar unánimes, hermanos, en muchas cosas, y para eso hace falta unirnos en oración, unirnos para prepararnos para la misión. En segundo lugar, unidos elegimos nuevos obreros. Dice la Biblia aquí en el capítulo 1, versículo del 15 en adelante, que el Pedro se puso en pie y dijo que era necesario que se cumpliese la escritura acerca de Judas y que también era necesario que otro tomara su oficio. Así que en el versículo 21 le dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, alguien se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Había que elegir un sucesor para Judas. Ellos entendieron que Pedro entendía de que los 12 debían mantenerse 12, y este número era importante para los judíos, déjeme decirle, y que había uno que había traicionado y que había que poner a uno allí. Así que dice la Biblia que la iglesia señaló a 2, a José y a Matías, y decidieron entonces echar suerte orando a Dios, y Matías fue el elegido. Pedro lo que hizo fue persuadir al resto de los hermanos acerca de la necesidad. Para él estaba claro que necesitaban elegir juntos para que el criterio fuera de todos y para que todos contaran. Pedro no dijo: ya los 12 nos reunimos y elegimos a uno, sino que se reunió con la iglesia, con los 120 o alrededor de 120 que estaban allí, incluso las mujeres. Y aquí quiero decir esto para agregar que en tiempos de Jesús, y que Jesús y la iglesia fueron los primeros de la historia en dignificar a las mujeres. En dignificar a las mujeres. Ahora que nos acusan a nosotros de patriarcales, qué fácil es, qué fácil es. Pero fue la iglesia la que permitió que se reunieran públicamente hombres y mujeres juntos allí, y tomaran decisiones juntos allí. Y dice la Biblia que Pedro quiso que todos lo supieran. Así que es necesario que nosotros podamos elegir a alguien, incluso a alguien que estuvo junto a nosotros, más junto todavía. Juntos es mejor, decía un himno de hace unos años en nuestra convención. Para él estaba claro, no es que todos debían estar de acuerdo en cuál sería la persona ideal, pero sí, aunque hubiera diferencias de criterio, y las hubo, porque de hecho fueron 2 los elegidos, José y Matías. Algunos querían a José, otros querían a Matías. Lo que sí es cierto es que todos participaron y que debía haber unidad a la hora de elegir, tal vez no de criterio, pero sí de aceptación. Al final, no todos eligieron a Matías, pero cuando Dios eligió a Matías, todos recibieron a Matías. Todos recibieron a Matías. Miren, hermano, la cuestión de elegir nuevos obreros en tiempos difíciles es algo tremendo. Es increíble, pero la historia nos muestra, y la vida de la iglesia, que hay momentos distintos donde Dios levanta líderes distintos. Y hay momentos en que la persona que menos te imaginas, la persona con la que no pensabas contar, se levanta en el momento difícil y se convierte en un líder. Y adquiere una posición que antes no tenía y que nadie vio, pero se levantó allí, en aquel momento, ese líder. La historia de la Biblia está llena de esos momentos, Ahí está Goliat retando al ejército de Israel. Ahí están los valientes de Israel. Ahí estaban hombres guerreros. Saúl era un guerrero tremendo. Ahí estaban. Y Dios de pronto levanta a un David. Y David de pronto se convierte en un líder importante en un tiempo de guerra y de crisis. Pero Dios había llamado a David. Dios había llamado. Pedro dice aquí: tú, Señor,
que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para que tome parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Judas se fue a su propio lugar y ahora en su lugar, tú, Señor, levanta a esa persona. Habían dependido de Dios y orado, y cuando fue elegido, unánimes lo aceptaron. Unánimes lo aceptaron. Hermano, Dios puede levantar en este tiempo líderes importantes. Gente que a lo mejor parecía que no, pero ahora sí. Eso ocurre continuamente. El año pasado, en las grandes ligas de béisbol, en las finales, se levantó un cubano desconocido por todos, un novato que nadie pensaba. Y la gente dijo, ¿y de dónde salió este hombre? Arrozarena, Randy Arrozarena. Y se convirtió en el mejor bateador posiblemente de la historia de playoff en grandes ligas, en más de 100 años de historia. De la nada se convirtió en un líder importante para un equipo de béisbol. ¿Cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más el pueblo de Dios? Hemos visto eso, hermano. En tiempos de crisis se han levantado personas que han sido importantes. En este tiempo estemos atentos a los líderes, a las personas que se pueden levantar, a las personas que Dios puede escoger y elegir. Pero unánimes tenemos que apoyar a esos líderes. Elegirlos por nosotros mismos y decir, aunque no voté, pero yo lo elijo, de parte de Dios vienen. Ellos echaron suerte, ¿verdad? Pero después de orar, y después de haber elegido, y después de saber que Dios les iba a mostrar su voluntad. Hermanos, unidos también emprendemos la obra más grande de la historia. Allí en el capítulo 2, versículo 1 adelante, llegó el día de Pentecostés y dice, y estaban todos unánimes juntos. Continuamente la Biblia menciona eso. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento que soplaba. Y ustedes saben, bueno, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar. Y empezaron una obra tremenda. Aquel día 3.000 personas se convirtieron. Más adelante 5.000 más. Y después gente clave, importante, y la iglesia empezó a extenderse, a predicar, y salió a Antioquía, a los gentiles, y después a otros lugares, y la iglesia llegó hasta hoy, invadiendo el mundo con la palabra de Dios. Estaban unánimes juntos, obedecieron la orden del Señor. Ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. El Señor les dijo, quédense ahí. Ellos obedecieron, se mantuvieron unánimes. Juntos fueron llenos del Espíritu Santo. Juntos emprendieron la obra que humanamente parecía imposible, ganar al mundo a partir de un líder que había sido muerto y crucificado por los romanos y que parecía que el cristianismo terminaba allí. Mis queridos hermanos, qué importante estar juntos para enfrentar una obra tan grande. Una obra tan grande. Cuba, un país que por 400 años solo tuvo aquí catolicismo y donde ningún evangélico pudo llegar y tener éxito porque era expulsado, como Diego Thompson cuando vino en 1837, como otros que vinieron a predicar. No era posible. Después, cuando empezó el evangelio empezó en un país fuertemente católico que decía que un evangélico era un hereje protestante. La iglesia tuvo que levantarse poco a poco y hacerse un nombre en Cuba. Después llegó el ateísmo cuando llegó la revolución comunista. Bueno, la revolución en su momento, después comunista después. Y el ateísmo contra la iglesia fue grande, hermano. Y aún así la iglesia hoy, el evangelio en Cuba, tiene casi ganado el 10% de la población. Saben que se considera un país no alcanzado cuando menos del 10% no es cristiano. Pero cuando más ya tiene un 10% cristiano se considera un país alcanzado, según el concepto que maneja la Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur, la International Mission Board. Cuba ya pronto está llegando a casi 1 millón de creyentes en las iglesias, de 11 millones de personas que viven aquí, queridos hermanos. Así que estamos creciendo, la iglesia puede unirse y ser un fuerte poder, especialmente en un país donde la gente no puede unirse, fuera de las organizaciones que permiten las autoridades. Pero la iglesia puede unirse y mostrar que somos poderosos.
Y aún en este tiempo, más aún cuando los asuntos tienen que ver con la conciencia del creyente. Con la conciencia del creyente. Aquí se han tomado muchas leyes y muchas decisiones contra la iglesia y nosotros hemos mantenido humildad porque hemos aceptado la persecución y punto. Y hemos esperado en Dios. Pero cuando tiene que ver ya con la conciencia del creyente, el creyente tiene que decir basta y tiene que decir no. Y ese es el tiempo en Cuba, hermano. Grande obra tenemos por delante. Ganar a Cuba para Cristo. Grande obra tenemos que hacer. Y necesitamos estar unidos. Ya en tiempos pasados nos hemos unido a otras denominaciones en campañas. Poder para Transformar fue una campaña en la que nos unimos para predicar. Ahora tenemos que hacerlo. En estos días vamos a tener una reunión. Líderes de todas las convenciones y asociaciones cristianas en Cuba, de iglesias, se van a unir para hacer una declaración juntos y para planificar juntos cómo enfrentar estos retos que nos muestra hoy la sociedad y la vida en Cuba y poder mostrarle al pueblo de Cuba que amamos al pueblo de Cuba y que pensamos en el bienestar y en el bien de la nación. Queridos hermanos, la obra de Dios es un trabajo de un cuerpo unido bajo la dirección de Dios. Unidos nos preparamos para la misión. Unidos elegimos líderes que vayan al frente y que podamos seguir y que Dios ponga ahí para ir a la misión. Y unidos comenzamos la obra más grande de la historia que aún sigue teniéndose que hacer. Dios correspondió a la unidad. Ellos oraron y Dios les mostró la necesidad de elegir un sucesor de Judas. Ellos echaron suerte y Dios mostró su voluntad sobre quién debía ser. Ellos esperaron según lo que Dios les dijo que hicieran. Quédense en Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre. Ellos lo hicieron unidos y fueron llenos del Espíritu Santo para la obra de Dios y grandes cosas se hicieron. Los discípulos escucharon y se mantuvieron unidos. En su mente estaba la última oración de Jesús con ellos, que está en Juan capítulo 17. Cuando el Señor oró allí con ellos y oró al Padre por ellos. Y en esa oración Jesús le rogó al Padre: Señor, que sean uno, que sean perfectos en unidad, como tú y yo somos uno. Ellos sabían de esa necesidad. Los cristianos cubanos necesitamos estar unidos en este tiempo, sin importar denominación, respetándonos y amándonos. Y sí, cada uno con su criterio diferente. Los pentecostales seguirán hablando en lengua y nosotros seguiremos defendiendo que no se hable en lengua en la oración. Pero estaremos unidos porque en Cristo somos un cuerpo, porque esa doctrina no determina la salvación ni el cristianismo. Y todos estaremos en el cielo en la presencia de Dios porque tenemos un Cristo Salvador en quien hemos creído como el único que puede salvar. Y nosotros, hermanos, tenemos que unirnos desde ahora para hacer una gran obra y seremos victoriosos para la gloria de Dios en unidad, en unidad. Y iglesia, localmente, también tenemos que estar unidos en este tiempo difícil de COVID, de aislamiento, de dificultades para reunirnos, pero tenemos que estar unidos en espíritu y en verdad para la gloria de Dios. Hermanos, la palabra ha sido predicada. Ahora nos toca a nosotros hacer las cosas y tenemos que entender que el cuerpo unido, la iglesia unido bajo la dirección de Dios, eso es una obra que avanza para bien. Así que estemos unidos en la obra de Dios. Oremos. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, porque nos has mostrado desde tu misma esencia lo que es el valor de la unidad. Porque hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros, la iglesia, tú nos has pedido ser uno, con diferentes voluntades, con diferentes raciocinios, con diferentes físicos, con diferentes criterios, con diferentes lenguas, con diferentes nacionalidades, pero la iglesia es una, la que tú vas a venir a buscar. Danos la posibilidad de ahora unirnos para una misión importante. Levanta líderes, Dios. Levanta a los líderes que tú quieres poner. Unge con tu Espíritu Santo a la iglesia
y haznos poderosos en esta batalla, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.